Continuamos en Universidad Noticias y lo decía Sofi recién, el gobierno ha dicho que el lunes las clases van a estar con normalidad en los establecimientos, por más que haya habido en ese establecimiento urnas y que se haya ejercido, digamos, el derecho al voto en las escuelas, como se habitúa a tomarse el día para que se realicen desinfecciones y limpieza. Esta vez no será así porque los celadores van a trabajar. Con respecto a esto hay polémicas y también hay otros temas para tratar con el gremio del SUTE, por eso está Roberto Garcés aquí con nosotros, él es secretario gremial de Enseñanza Media y Superior. Muy buenas noches, Roberto, gracias por acercarte. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias a ustedes por invitarnos. No, bueno, la idea era hablar un poco sobre temas que tienen que ver con el SUTE. Primero que nada, bueno, en el marco de las elecciones de las PASO, el trabajo de los celadores, ¿cómo lo ven ustedes? Esta decisión que ha tomado el gobierno de que el lunes haya clases y que el domingo los celadores trabajen. Sí, mira, el gobierno, como nos tiene acostumbrados en una suerte de diálogo monologal, porque hablan de diálogo pero impone medidas en forma unilateral, sin consultar, sin realmente consensuar con el sindicato, nos sorprende una vez más con esta medida que pone a los compañeros celadores, que no por casualidad son el sector más postergado del sistema educativo, postergado salarialmente, postergado en condiciones laborales. Ahora les imponen algo nuevo, que es modificarle en forma unilateral las condiciones laborales, obligándolos a trabajar en una jornada que es realmente absurda. Tienen que ir el día domingo a la escuela, tienen que estar algunos durante el día, y luego que termina el escrutinio se tienen que quedar a limpiar, para que al día siguiente esté en condiciones la escuela, desinfectar. Esa tarea obviamente dependerá del horario en el que termine el escrutinio, pero les recuerdo que las PASO justamente son las más complicadas porque hay más boletas, más listas y generalmente se hace en forma más lenta el conteo. Puede ser que terminen 10, 12 de la noche. Y al otro día tienen que terminar, termina el escrutinio a esa hora. Entonces a partir de ahí tienen que hacer la limpieza. Imagínate que pueden terminar 4 de la mañana, 6 de la mañana y tienen que estar a las 7 de vuelta en la escuela. Entonces, eso es un atropello absurdo del gobierno que pasa por encima de derechos adquiridos y pasa por encima de la ley. La ley obliga a que cualquier modificación en las condiciones laborales tiene que ser consensuada con la otra parte, es decir, con el trabajador, porque el contrato de trabajo obviamente comprende a dos partes, la patronal, en este caso el gobierno, y la parte trabajadora, en este caso los compañeros celadores. Esto lo hace en forma unilateral, más grave aún, viola derechos reconocidos internacionalmente, como es el derecho de descanso de las 36 horas semanales corridas. Entonces lo está violando porque esos compañeros que trabajen el día domingo, más allá de que paguen esa suma, que además nos parece absurda, ridícula, muy baja, que por supuesto significa, y no condenamos a los compañeros que vayan a hacerlo por esa suma, porque son tan bajos los salarios que esos 700 pesos equivalen alrededor del 10% del salario del compañero celador. Entonces, lo que nosotros estamos planteando al gobierno es que no puede hacerlo en forma obligatoria, no puede obligar a ningún compañero o compañera a cumplir esa función que pretenden, que además esto tiene otro trasfondo, que es que no se garantiza de esta manera la verdadera desinfección de la escuela. Exacto. En las escuelas van a pasar en ese día cientos de personas, con todo lo que eso implica, y el corte que se hacía años anteriores, del primer día de clase, es decir, del día lunes, para poder hacer la desinfección, tiene un fundamento, que es que hay que desinfectar la escuela, no solo hacer una limpieza como las que se hacen cotidianamente, sino que hay que desinfectar. Entonces pone en riesgo además la salud de los chicos y de los trabajadores de la educación que al día siguiente se presenten a desempeñar sus tareas en la escuela. Entonces es muy grave esto, realmente muy grave. Bien, hoy hubo un plenario en la Casa de Gobierno, Roberto, donde estaba este tema incluido, también estaba incluida la reapertura de paritarias y el tema de lo que ustedes denominan la privatización de la salud, digamos, de la Junta Médica, a la cual concurren los docentes. ¿Qué se ha decidido? ¿Qué medidas se tomaron en este plenario? Sobre todo en cuanto a los celadores, que ya estamos muy cerca de la jornada del domingo. Mira, nosotros hicimos este plenario con esa modalidad en la puerta de la Casa de Gobierno porque justamente pretendíamos que el gobierno estableciera algún tipo de diálogo con nosotros. Nos recibió, es decir, recibió una comisión
compañeros, entre ellos el secretario general Sebastián Enrique, secretario de la seccional Alvear, el secretario de la seccional de San Carlos y la prosecretaria de Salud Laboral del sindicato. Bien. Y además fueron acompañados por una compañera celadora de una escuela de Guaymallén. Los recibieron funcionarios del gobierno, que lo único que dijeron es que siguen con esta medida adelante, que mañana nos van a responder sobre el planteo nuestro de que no puede ser obligatorio. Nosotros desde ya decimos que vamos a preparar, más allá de la respuesta del gobierno, que esperemos que sea positiva, porque no los puede obligar, pero vamos a preparar a nuestros compañeros con asesoría legal para que estén dispuestos, aquellos que no quieran presentarse a trabajar el día domingo, para que puedan presentar a su inmediato superior, que es la directora en este caso, su excusa para no concurrir ese día a trabajar, porque no pueden obligarlos a trabajar en un horario y en un día que no es parte de la jornada normal de trabajo. Eso por una parte. Por otro está, como vos decías, el problema de salud laboral, frente al cual el gobierno, como te digo, el monólogo permanente y autista, no responden, dicen que van a seguir adelante con esto, es decir, no piensan retroceder. Evidentemente acá sospechamos que hay además un buen negocio para algunos amigos posiblemente del poder, porque lo que se va a gastar en esa empresa que contratan... Que se va a hacer cargo de la Junta Médica, ¿no? Exactamente, son nada menos que 4 millones de pesos mensuales. Bien. Sí, va a ser una empresa privada que va a controlar a otra empresa que ya privada también que existe, que es Schweizer, que es la que nos controla el ausentismo actualmente. Esto es un absurdo. O sea, esto, fíjense que incluso esto hace entrar en contradicción el planteo que esgrimía el gobierno cuando nos impuso el ítem aula, el extorsivo ítem aula, sí, con el cual supuestamente había resuelto los problemas del abuso en el ausentismo escolar, como le llamaba el gobierno. Bueno, esto pone en evidencia que en realidad lo que no funciona es el organismo del gobierno, y porque al gobierno no le interesa que funcione, ese es el tema. Están los compañeros que trabajan en salud laboral que se quejan justamente de falta de personal, de falta de presupuesto, de falta de médicos, y por eso se dilatan los turnos, por eso hay mala atención, etcétera, etcétera. El gobierno, en lugar de resolver esos problemas, contrata una empresa privada que va a ser onerosa para las arcas fiscales y ninguna solución, sobre todo para la salud y prevención de la enfermedad en el trabajador de la educación. Y eso es muy grave. Exacto, sí, contemplando siempre, obviamente, tratando de poner en foco los derechos de los trabajadores, en este caso, como es la salud y los derechos, como decías, al descanso, en el caso de los celadores. Roberto, por cuestiones de tiempo, nada más te despido, te agradezco por haberte acercado. Te permito, te pido que me permitas 2 segundos para hacer 2 avisos muy breves. Por un lado, en primer lugar, quiero invitar a toda la población, a los trabajadores de la educación en general, a mañana a las 18 horas en el kilómetro 0, que vamos a concentrarnos, a adherir el SUTE, a un reclamo por la aparición y el esclarecimiento del hecho de Sebastián... De Santiago Maldonado. De Santiago Maldonado. Sí, la marcha que está desaparecido a manos de la Gendarmería. Y por otro lado, volviendo al tema que vos me planteabas de paritaria, hay graves problemas en distintos sectores, entre ellos están en conflicto compañeros trabajadores del contexto de encierro, son aquellos trabajadores docentes que trabajan dentro de las cárceles y concretamente que brindan el servicio educativo a las personas privadas de libertad. Están en un grave conflicto justamente por falta de atención de la problemática por parte de la Dirección General de Escuela. Bueno, te agradezco el espacio. No, muchas gracias a vos, Roberto Garcés, por acercarte aquí. Él es secretario gremial de Enseñanza Media y Superior. Esperemos que realmente tengan respuestas a todos los planteos que ha realizado el SUTE hoy en un plenario. Mañana también nos vamos a encontrar en la marcha, como decía Roberto, que está organizada a las 18 en el kilómetro 0, donde se puede reunir cualquier agrupación, cualquier persona que quiera ir a participar. Lo que se pide es la aparición de Santiago Maldonado. Vamos a una tanda en Universidad y enseguida volvemos.